Buenas tardes, España. Buenos días, América. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida al segundo evento de nuestra nueva plataforma Net Tendencias, que pretende ser un observatorio de la transformación digital, la revolución verde, el desarrollo del talento y el equilibrio entre el sector público y el privado para la salida de la crisis. Todo ello en el ámbito y bajo el impulso del Plan de Reconstrucción y Resiliencia de la Unión Europea, Next Generation. Este evento se transmite en directo por la plataforma Teams de Microsoft y al final de la tarde la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube. Recibimos hoy como ponente al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, don Roberto Sánchez. ¿Cómo está usted, don Roberto? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar con ustedes en esta tarde. Usted ha señalado en varias ocasiones que la pandemia ha puesto a prueba, y con resultado excelente, la capacidad y la fiabilidad de nuestras redes de telecomunicaciones. Por otra parte, esta pandemia coincide con el comienzo de un nuevo ciclo inversor relacionado con el despliegue de la nueva tecnología 5G. ¿De qué manera se va a impulsar desde el Gobierno este despliegue para que no perdamos nuestra ventaja competitiva en redes de telecomunicaciones de alta capacidad? Bueno, efectivamente, yo creo que partimos de una situación, yo diría que extraordinariamente buena, ¿no? O sea, esta vez la revolución de la siguiente revolución tecnológica, ¿no? Que es la revolución del 5G, pues nos pilla a España en un momento con los deberes hechos y dispuestos a sacarla adelante, ¿no? A aprovechar esa ventana de oportunidad, ¿no? Yo creo que en este tiempo bueno, hay dos cosas, ¿no? Lo primero que comentaba usted es que, claro, durante la pandemia se ha mostrado que tenemos unas redes de telecomunicaciones, unas infraestructuras digitales que han sido lo suficientemente buenas como para permitir que se mantuviese los crecimientos de tráfico tan enormes que se han producido en un momento en el que todos en unos meses nos hemos ido a nuestras casas y desde allí hemos continuado la actividad laboral, toda la actividad de ocio, el entretenimiento, los niños estaban en casa, en los aspectos de formación también se han hecho a través de las redes y también, como digo, el entretenimiento y una cosa sobre todo que es muy importante, ¿no? Que es el mantenimiento de las relaciones sociales, el mantenimiento de las relaciones con la familia, ¿no? Con los amigos, ¿no? Todo esto se ha podido mantener gracias a las redes que tenemos en España, que han soportado perfectamente bien todo ese incremento de tráfico, ¿no? Y a una fibra óptica muy extendida y unas comunicaciones móviles también muy extendidas, ¿no? Ahora lo que tenemos es efectivamente algo que ya teníamos incluso antes de la pandemia, ¿no? Que es que, bueno, aparecen dos necesidades al mismo tiempo. Una, continuar la extensión de la banda ancha, de la fibra óptica, de esos servicios de banda ancha por el territorio allí donde todavía no han llegado, y este es un reto importante y que además, si antes de la pandemia lo considerábamos importante, ahora ya además lo consideramos urgente, porque en la pandemia también nos hemos dado cuenta que para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de tener accesos en banda ancha, todo esto que decía de las relaciones personales, las relaciones laborales o el teletrabajo o la teleformación se han dificultado mucho, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy importante. Entonces, antes de la pandemia ya sabíamos que teníamos que continuar extendiendo la banda ancha por el territorio para aquellos sitios en los que todavía no ha llegado. Ahora además lo consideramos que es algo urgente. Y el segundo punto que es muy importante es que también antes de la banda ancha ya iniciábamos un proceso de puesta a disposición de la nueva tecnología 5G como una tecnología impulsora del desarrollo económico y del desarrollo de la sociedad, y ahora también con la pandemia lo que tenemos es una oportunidad de que a través de esta tecnología, a través de las tecnologías, consigamos hacer una transformación económica del país que lo haga más resiliente, más resistente, más justo
digamos, proporcione una economía que proporcione mayor bienestar a la sociedad, ¿no? Eso es el escenario en el que estamos. Y para ello hemos puesto en marcha una serie de planes y de medidas regulatorias que, si acaso, luego me extenderé un poco más. Seguramente habrá oportunidad. Secretario, una de las áreas que tiene gran relevancia en la agenda España Digital 2025 es la de los centros de procesos de datos. ¿Cree que hay una oportunidad real para hacer de España un hub en el sur de Europa, de tal forma que nuestro país tenga un papel relevante dentro de la futura red de supercomputación europea? En este sentido, uno de los aspectos a tener en cuenta es el elevadísimo consumo de energía de los centros de datos. Este sector reclama que se le considere una industria electrointensiva, como sucede con otros sectores de actividad, y que puedan gozar de los mismos derechos. ¿Está contemplando el Gobierno esta solicitud del sector? A ver, nosotros una de las medidas de desarrollo de esta estrategia España Digital 2025 es el plan de conectividad. Dentro de ese plan de conectividad digital incorporamos varias medidas, y una de ellas está relacionado digamos, con el impulso a conseguir que España sea uno de los países atractivos para la instalación de grandes centros de datos. Yo creo que tenemos que tener en la cabeza que, si bien hasta hace poco tiempo la consideración de las redes estaba limitada casi exclusivamente a las redes de telecomunicaciones, hoy día, con la economía del dato, con la enorme cantidad de datos que se generan, se gestionan y se transportan, aparecen nuevos elementos, digamos, que hacen que tengamos que prestarle atención no solamente a las telecomunicaciones, sino también a otras infraestructuras digitales. Y esos dos elementos son fundamentalmente, uno, el de las conexiones transfronterizas y especialmente los cables submarinos, que esa es una parte, y otro, el del establecimiento de centros de procesos de datos. ¿Por qué es muy importante tener centros de procesos de datos instalados? Bueno, primero, yo creo que España es un sitio muy atractivo para, bueno, lo primero de todo, tener los centros de procesos de datos próximos es una condición necesaria para aprovechar al máximo la economía del dato, para aprovechar al máximo las aplicaciones de datos. Porque uno de los aspectos que sucede es que las nuevas redes 5G y también las redes de fibra óptica lo que permiten son aplicaciones o servicios en tiempo real de verdad, pero para que el tiempo real de verdad se produzca, para que entremos en la escala del milisegundo entre que se da una orden y se ejecuta a través de las redes, o una orden se transporta a través de la red, se procesa y se ejecuta, es necesario que los centros de proceso de datos donde se va a hacer esa ejecución de esa orden no estén muy separados del sitio donde se quieren, porque si no, los tiempos de respuesta son tan largos, que son tan altos, que harían imposible aplicaciones en tiempo real. Y me explico muy rápidamente. Imaginemos que tenemos un cirujano realizando una operación de retina a través de un robot que está situado en un hospital a 500 o a 1000 kilómetros de donde está el propio cirujano. Eso, con la tecnología actual y con los centros de proceso de datos alejados, no sería posible, porque el tiempo de respuesta, que estaría en el entorno de 30 milisegundos, 50 milisegundos, hacen que desde que el cirujano maneja virtualmente el robot de cirugía hasta que esa orden llega y se ejecuta, hayan pasado un tiempo suficiente de un pestañeo, y ese tiempo suficiente en una operación delicada como es esa podría poner en peligro la salud o la retina del individuo, del paciente, ¿no? Entonces, para poder tener esto, hacen falta tener centros de proceso de datos de proximidad. Y eso hace que se estén estableciendo regiones en el mundo en los que se van a concentrar centros de proceso de datos. España hoy ya tiene una buena consideración como región en el sur de Europa, también porque además, a través de las conexiones de cables transfronterizos, nuestra geografía nos permite tener una buena conexión
con el Atlántico, con el Mediterráneo y con el norte de Europa o con África, ¿no? Entonces esto facilita mucho, o digamos facilita, es un valor añadido a estos centros de proceso de datos. Me comentaba el tema de los grandes consumidores que son estos centros de proceso de datos. Es verdad, pero también es verdad que con todos los que nosotros hemos estado hablando, que están ya establecidos en nuestro país, todos ellos son muy sensibles a mejoras en la eficiencia energética y a su disminución de la huella de carbono. De tal modo que también ven atractivo España desde el punto de vista energético, no solo por la consideración que puedan llegar a tener o no de actividades electrointensivas, sino también por el precio de la energía que asociado a energía verde puede conseguirse teniendo en cuenta que España es un país en el que el porcentaje de economía verde es muy elevado. De tal manera que estamos ligando economía verde, huella limpia y al mismo tiempo eficiencia y beneficios para la implantación de los centros de proceso de datos. Atractivo para que estén aquí. Esto, bueno, yo creo que últimamente tenemos bastantes reuniones con ellos y poco a poco yo creo que estamos haciendo un país muy atractivo para esta industria, para este sector. En la actualidad, según datos del propio Gobierno, el porcentaje de población que tiene acceso a redes con velocidades superiores a 100 megabytes es del 89%. Está con nosotros en NET Online doña Alicia Ricard, directora general de la Asociación Digitales. Y precisamente se va a referir a las expectativas del sector sobre la construcción de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones y digitales. Doña Alicia, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, José Luis, por invitarme a tener esta oportunidad de recibir al secretario de Estado, a Roberto Sánchez, que es una persona muy querida en el sector, tanto por su valía personal y por su valía profesional, y él lo sabe, que se lo decimos siempre, que le tenemos un aprecio enorme. España es el tercer país del mundo con las mejores infraestructuras de telecomunicaciones después de Japón y Corea, el primero de Europa, y esas infraestructuras son el fruto de la inversión por parte en el mayor de los casos, en el 94% de la inversión privada que hicieron los operadores de telecomunicaciones a partir del año 2014. Esas inversiones pues, se cifran en 8.000 millones de euros en fibra óptica, y además bueno, pues estos operadores de telecomunicaciones anualmente hacen unas inversiones de mejora de CAPEX en torno a los 5.000 millones de euros de forma estable anualmente. También quiero destacar que el rendimiento de estas redes con el decreto de estado de alarma, ¿no? El día 14, que fue la primera vez en la que bueno, convivió por primera vez, vamos a decir, el ocio y el trabajo, ¿no? Porque estábamos todos confinados en casa. Ahí las redes aguantaron perfectamente, y no solamente las redes, sino los equipos que mantienen esas redes pues estuvieron muy a la altura para que todos pudiéramos teletrabajar, comunicarnos con nuestras familias y poder seguir nuestra actividad económica y profesional. Y eso pues es muy relevante, y hemos sido muy afortunados en nuestro país por tener esas infraestructuras ya desplegadas, ¿no? Y ahora pues los grandes retos a los que se enfrenta el secretario de Estado es a las subastas de 5G y a esos despliegues de 5G que van a ser la siguiente ola de inversión de infras en nuestro país. Y otro de los temas que ha mencionado brevemente a partir de los data centers, ¿no? Es ese cambio de foco de los grandes inversores que antes tenían puestas la atención sobre las infraestructuras civiles. Ahora están cambiando esos grandes fondos, y esa banca de inversión está girando hacia las infraestructuras digitales, y ahí pues están incluidos la fibra neutra, las torres de telecomunicaciones, el cable submarino y los data centers también. Así que esos son dos grandes retos que, desde luego, si nuestro país sabe aprovechar esta circunstancia, pues seguro que salimos mucho más reforzados de esta crisis, siendo mucho más competitivos. Muchas gracias. Secretario de Estado, ¿algún comentario?
Bueno, yo creo que ya lo ha expresado muy bien, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es el esfuerzo que se ha venido realizando por los operadores privados. Yo creo que este además es un magnífico ejercicio de colaboración público-privada en el que los fondos públicos lo que han venido haciendo ha sido complementar aquellas actividades que desde el sector privado no podían realizarse simplemente porque las reglas de mercado, o sea, la economía del mercado, en esa economía del mercado no tenía sentido el llegar con redes privadas, ¿no? Entonces ahí ha estado todo el programa de ayudas, de extensión a la banda ancha durante todo este tiempo, ¿no? Y en esa combinación de complementar con fondos públicos aquello que no podía ser ejecutado razonablemente por el sector privado, es donde hemos obtenido toda esta situación, ¿no? de una red muy extendida y muy resiliente, ¿no? Yo creo que lo que nos enfrentamos ahora mismo tiene respuesta en dos planes que ha puesto en marcha el gobierno, que se han presentado la semana pasada, ¿no? Esos dos planes son una estrategia para el impulso de la tecnología 5G, en la que lo que se hace es otra vez lo mismo, lo que se hace es partiendo de una propuesta de colaboración público-privada, en la que entendemos que el sector privado llegará con sus inversiones a un punto determinado, y a partir de ese punto, pues complementamos, ¿no? Con fondos públicos complementamos esos despliegues, esas actividades, para avanzar lo más rápidamente posible en el despliegue de 5G en el territorio. Como digo, eso es la estrategia de impulso a la tecnología 5G, que ha sido recientemente presentada y que ya en este año 2021 tiene un presupuesto que se estará aprobando estos días en el Senado, pero que ya tiene un presupuesto de 300 millones de euros para un total de aportaciones preparadas para complementar desde el Fondo Europeo, desde el Fondo Europeo de Recuperación y Transformación, por un importe total de unos 1.500 millones de euros en los próximos 3 años. Y también se complementa esto con otra parte inversora importante, que es la parte de completar la banda ancha, el despliegue de la banda ancha en el resto del territorio, para lo cual también hemos elaborado, como decía antes, otro plan de conectividad, que es el que también se presentó la semana pasada. Y en ese plan de conectividad también, ¿no? Lo que incorporamos son, ya para el mismo año 2021, 583 millones de euros, y en el conjunto de los 3 años incorporado también a los fondos europeos, de un total de unos 2.000 millones de euros aproximadamente en 3 años. Y eso, digamos, eh, para que lo pongamos en perspectiva, porque yo creo que es importante ponerlo en perspectiva. Nosotros habitualmente en la Secretaría de Estado hemos venido manejando para la extensión de la banda ancha en los últimos 3 años entre 120 y 150 millones de euros aproximadamente, ¿no? Solo para la extensión de banda ancha. En este año que viene, en el 2021, tenemos un presupuesto de 583 millones, o sea que multiplicamos por 5 el presupuesto que tenemos para avanzar de manera muy acelerada en esa extensión de banda ancha, y lo mismo en el caso del 5G, para avanzar de una manera muy acelerada en el despliegue de 5G. Don José Romero, director editorial de NET Tendencias, señala que el nuevo ciclo inversor de la industria de telecomunicaciones para el despliegue de 5G coincide con una caída sostenida de los ingresos de las empresas del sector en los últimos ejercicios. Por otra parte, el presidente de Vodafone decía recientemente aquí, en NET Tendencias, que para poder explotar todos los casos de uso de 5G habría que llegar a una inversión total en España de 10.000 millones de euros. Y José Romero termina con esta pregunta. ¿Cree que nuestro país será capaz de movilizar estos recursos? Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que en las economías del 5G, yo creo que funcionan temas que todavía no están suficientemente bien analizados, pero porque esto es una tecnología que nace,
pero que, digamos, de experiencia de tecnologías anteriores se acelera. Hay un momento en el tiempo a partir del cual se acelera mucho. Es como cuando alcanzan una masa crítica y a partir de esa masa crítica se acelerarán mucho. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros lo que vemos es que, por una parte, los operadores ya han empezado a hacer pruebas. Por otra parte, la industria, los fabricantes, ¿no?, ya van avanzando en la definición de las siguientes releases de las normas, que son las que van a proporcionar las capacidades plenas del 5G. Y por otra parte, lo que hemos hecho en España, además de ir poniendo en marcha las frecuencias, y ahora completaremos el proceso en el primer trimestre del año que viene, además de eso, lo que hemos ido haciendo ha sido financiando un conjunto de proyectos piloto que lo que están es probando cuáles son los casos de uso que pueden resultar económicamente más ventajosos desde un punto de vista de transformación económica, aquellos que más beneficios pueden tener. De este modo, nosotros lo que creemos es que frente a una perspectiva de red poco desarrollada, poco desplegada, de pocos casos de uso, que son los que harían que la inversión se retrayera porque digamos, se vería muy lejos el retorno de la misma, nosotros lo que creemos es que con el impulso que podemos darle en acelerar los despliegues de red en estos primeros años de despliegue de la tecnología, lo que va a haber es una red muy extendida en el territorio que va a facilitar el que los casos de uso sean casos de uso reales y, por lo tanto, que vayan transformando distintas capas de la economía y, por lo tanto, generando ingresos a través de esta red 5G. Me explico. Para hacer un uso masivo de las capacidades de vehículos autónomos, necesitamos que la red esté bien desplegada en todo el territorio, porque si no, solamente se podrán utilizar los vehículos autónomos en aquellas zonas en las que haya despliegue de red. Para que tenga un efecto real decidido en el ámbito sanitario, los sistemas de que un médico pueda realizar realmente consultas o operar a distancia, hace falta que la red esté muy extendida y que esos casos de uso se hayan probado. O para que la industria agroalimentaria pueda aplicar al máximo las capacidades de 5G con ese número tan extendido de densidad de dispositivos que puede colocar en una finca o en algún sitio, hace falta que la red 5G se haya extendido también a esa finca. Por eso, desde nuestro punto de vista, es tan importante poner lo antes posible, y por eso vamos a utilizar los fondos europeos, lo vamos a hacer para que despliegue la red lo antes posible, lo más extendida en todo el territorio, porque eso será lo que generará el volumen de casos suficientes como para hacer atractivos, como para que pueda haber casos de uso atractivos que a su vez generen retornos de la inversión y hagan atractivas las inversiones. Gracias, don Roberto. En Estados Unidos y más recientemente en Inglaterra se ha vetado la entrada de Huawei en las redes 5G. Una decisión así podría retrasar y encarecer el despliegue de 5G en España. ¿Cuál es la posición del gobierno español respecto a este tema? ¿Tiene planes para incluir entre sus iniciativas el impulso al estándar Open RAN, un sistema que permite la construcción de nuevas redes de comunicaciones siguiendo un modelo abierto e independiente de grandes proveedores, como pueden ser Huawei o Ericsson? Este impulso podría dar a España una posición de liderazgo en el despliegue de la nueva infraestructura de telecomunicaciones. Bueno, respecto de la primera parte de la pregunta, justamente hoy mismo hemos publicado la audiencia pública, hemos sacado la audiencia pública del anteproyecto de ley de ciberseguridad 5G, en el que recogemos un poco cuál es el procedimiento y los escenarios en los que deberán de realizarse deberán de desenvolverse las redes y los servicios 5G en el futuro. Evidentemente es un anteproyecto de ley que ahora mismo pasa por su proceso de audiencia pública, que va a estar abierto hasta el 14 de enero y a partir de ahí ya pues entraremos con los resultados recibidos de esta audiencia pública, pues entraremos ya en el proceso de aprobación de la ley correspondiente, primero por el Consejo de Ministros y luego por el
por el Congreso, ¿no? Y ahí ya estableceremos un poco cuáles son las características digamos, las consideraciones de si un fabricante, un suministrador o no, pues debe considerarse de alto riesgo y qué consecuencias tiene, etcétera, ¿no? Luego, digamos, de la primera parte de la pregunta, pues digamos, el gobierno español lo que ha puesto en marcha es hoy ya, de encima de la mesa, un anteproyecto de ley sometido a audiencia pública para, digamos, conseguir tener un entorno 5G confiable y seguro en el contexto de nuestro país, muy alineado, como no puede ser de otro modo, con los procesos que se están llevando a cabo en el resto de Estados miembros en la Unión Europea, ¿no? En este marco armonizado o lo más armonizado posible. Respecto de la segunda parte, nosotros sí que hemos contemplado también en la estrategia de impulso a la tecnología 5G el desarrollo de actividades de I+D+I que puedan generar oportunidades no solamente desde el punto de vista de la soberanía digital o la soberanía tecnológica en el marco del 5G, sino que además de una manera explícita generen oportunidades industriales en el marco de una industria establecida en nuestro país, generan oportunidades industriales en el desarrollo de las nuevas elementos o instrumentos que componen una red 5G. Y esto tiene mucho sentido, no solo por Open RAN, sino que obviamente sería uno de los casos, sino también porque en general las nuevas tecnologías de 5G y las siguientes, digamos, suponen un menor, en ciertas partes de la red o en ciertas partes de la prestación de los servicios, tienen una menor barrera de entrada. Supone una menor barrera de entrada de lo que eran las redes clásicas de telecomunicaciones. Las redes clásicas de telecomunicaciones estaban muy integradas verticalmente y por lo tanto era muy difícil entrar en ninguno de los puntos de la cadena de suministros de esa red, ¿no? Mientras que las redes 5G y las siguientes generaciones lo serán más, son redes que no están tan integradas verticalmente, que aprovechan elementos de uso común y que por lo tanto hay muchas partes virtualizadas y entonces eso genera oportunidades para entrar en el desarrollo de servicios, de aplicaciones, de módulos, si queremos decirlo en terminología más clásica, ¿no? dentro de las redes 5G. Entonces, en ese sentido, nosotros sí que hemos incorporado medidas que permitan impulsar ese desarrollo industrial futuro, también con vistas a generaciones más adelante, puesto que el desarrollo de capacidades industriales, partiendo desde la I+D, pues llevan normalmente periodos largos, en el entorno de los 10 años. Entonces, lo que haremos es, nos ponemos en marcha ahora, vamos generando esas capacidades industriales, o eso es lo que nosotros deseamos para este país, ¿no? Ponernos en marcha ahora, ir generando esas capacidades industriales y a partir de ahí estar en una mejor posición en la siguiente generación. Está con nosotros en Net Tendencias el presidente de AMETIC, don Pedro Mier. Buenas tardes, don Pedro. ¿Qué tiene que comentar de lo que está diciendo el secretario de Estado de Telecomunicaciones? Buenas tardes y gracias por la invitación a participar. Buenas tardes, Roberto. Nosotros, desde luego, primero reconocemos mucho el esfuerzo y la orientación que la Secretaría de Estado está poniendo en su plan de conectividad y reconocemos además el esfuerzo inversor que han estado realizando los operadores españoles, a los cuales creo que hay que facilitar un entorno de operación que facilite la recuperación de estas cuantiosas inversiones. De todas maneras, nos hacemos una pregunta siempre y tiene que ver bastante con lo que estaba comentando el secretario de Estado. ¿Por qué si somos uno de los países más avanzados del mundo en conectividad, el primero en Europa, el tercero en el mundo, como comentaba Alicia, por qué no lo somos en industria? ¿Por qué hay ese desequilibrio, ¿no? Entonces, yo diría, ¿cómo vamos a asegurar el desarrollo de nuestra industria? ¿Cómo vamos a hacer, de alguna manera, que esas infraestructuras que tenemos
se utilicen, se llenen de aplicaciones que faciliten el desarrollo industrial. Esa sería mi primera reflexión. En esa línea, y lo apuntaba el secretario de Estado, pues estamos viendo que otros países, por ejemplo Alemania es un claro ejemplo, claro, la conectividad de la industria se está convirtiendo en un elemento absolutamente decisivo en cuanto a la competitividad de la nueva industria. El cloud de datos industriales, el Gaia-X, que está siendo potenciado por la Unión Europea, etcétera, y estamos viendo cómo grandes grupos industriales pues están de alguna forma desarrollando o van a desarrollar sus propias infraestructuras de conectividad. En esa línea me gustaría preguntarle al secretario de Estado, y lo ha apuntado de alguna forma, que iban a incorporarse elementos que facilitaran ese tipo de aplicaciones que tecnológicamente los estándares 5G lo facilitan. ¿Cómo vamos a apoyar esto? Y el último, y muy importante, que era el último que estaba conectando, en las próximas generaciones de conectividad se vuelve a abrir una vez más, digamos, se vuelven a repartir cartas, para entenderlo. Se abren nuevas oportunidades para desarrollar. Hoy en día está siendo de mucha actualidad la discusión sobre la estrategia, digamos, de capacidad o, si se quiere, de soberanía tecnológica europea. Hemos visto lo grave que es depender de alguna forma tecnológicamente, y la importancia, sobre todo con esta implicación industrial tan importante que tiene la conectividad, el edge computing, las fábricas conectadas, los robots colaborativos, etcétera. Y en esa línea, pues también me gustaría preguntar o ampliar algo más de cómo vamos a facilitar que las empresas españolas puedan ser agentes desarrolladores de soluciones de nueva generación, ¿no?, en el futuro. Gracias, don Pedro. Secretario de Estado. Sí, bueno, muchas gracias, Pedro. Un placer. A ver, claro, yo creo que has tocado unos temas que son muy relevantes, ¿no? Que en el fondo, o sea, en parte pillan a nuestro país y en parte pillan al conjunto, ¿no? O abarcan el conjunto de qué papel vamos a jugar en Europa, ¿no? En esta nueva dimensión, ¿no? Entonces yo creo que hay algunas reflexiones al respecto, ¿no? La primera es que da la sensación de que Europa, digamos, más o menos en lo que es el ámbito de los datos personales, digamos, lo que es el enfoque de Europa ha sido el establecimiento de unas reglas de juego para los datos personales, ¿no? Con el reglamento de protección de datos personales, unas reglas de juego que, digamos, sí que han acabado siendo, o ya son de facto el estándar global, y cuando alguien se refiere a datos personales se refiere al contexto de las reglas establecidas en la Unión Europea, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte es verdad que el aprovechamiento industrial, ¿no?, de esos datos, o el aprovechamiento económico de esos datos, no se está produciendo en Europa de la misma manera que se está produciendo en otros países, y no hay más que ver la lista que salía este fin de semana, ¿no?, de cuáles son las empresas más capitalizadas del mundo, ¿no?, en las que, bueno, pues claramente no hay prácticamente empresas europeas, desde luego en la lista ninguna prácticamente, ¿no? Entonces eso hace que desde el punto de vista europeo, pues digamos lo que hay es una reacción, ¿no?, a ese modelo de decir, bueno, si tenemos una I+D buena, tenemos científicos buenos, tenemos unas redes buenas, ¿qué está pasando con los datos, ¿no? Entonces, bueno, hay un primer enfoque que lo que hace es decir, bueno, lo que sí que sabemos seguro es que digamos, hasta ahora, o hasta hace un año, o hasta hace aproximadamente, el mundo de los datos se ha movido esencialmente en torno a los datos personales. Pero es verdad que Europa es muy fuerte en tener datos industriales muy potentes. Entonces, un poco Europa dice, ¿por qué no nos enfocamos en en generar una economía del dato industrial? Y como nosotros aquí no lo vamos a hacer a base de un gigante tecnológico único, se ponen en marcha un conjunto de mecanismos que son
pues Gaia X es un ejemplo, pero que en general, pero que ahora, digamos, deriva hacia lo que es una Federación Europea de Nubes de Datos, ¿no? Que es como la European Cloud Federation de nubes de datos, en las que España es un partícipe activo. O sea, nosotros estamos en ese momento como un partícipe activo, y esta semana veréis algún anuncio que no puedo adelantaros en ese sentido. Ni siquiera un Un poco ni siquiera un poquito. Ni siquiera un poquito de haber, bueno, un poco, no, se va a visibilizar el que efectivamente somos uno de los países activos en este proceso, y eso se va a hacer visible, ¿no? Porque hasta ahora, pues digamos, bueno, hemos mantenido pues, trabajo, ¿no? Es como esto de los anteproyectos de ley, ¿no? Pues se trabaja un rato y luego ya se hace visible, ¿no? Bueno, pues en casi todo es así. Esto se va a ir haciendo visible. De tal manera que sí, que nosotros estamos muy, muy activos en esa parte, ¿no? Luego comentabas también un poco sobre la soberanía tecnológica europea, ¿no? Yo creo que este es un tema también muy importante. Y aquí, digamos, lo que se está poniendo en marcha es un modelo que básicamente es el modelo de los IPCIs, ¿no? Los proyectos y los proyectos importantes de interés común europeo, ¿no? En terminología, los IPCIs, que todos ellos buscan, no sé si la palabra es recuperar, pero sí que buscan volver a tener un liderazgo, ¿no? en el ámbito de las tecnologías en Europa. Y ahí hay en gestación, hay algunos ya aprobados, pero hay en gestación algunos proyectos bastante interesantes, algunos en el ámbito del cloud, algunos en el ámbito de microprocesadores, otros en el ámbito de satélites. O sea que yo creo que también hay, digo, por hablar de los que son de nuestra parte, ¿no? Aparte sabéis que hay en el tema de baterías y ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos, por hablar de lo que es nuestro sector propiamente dicho, pues sí que hay bastante actividad, ¿no? Y luego, qué duda cabe que si hay algo, o sea, si estamos pensando que 5G y las nuevas capacidades de fibras ópticas van a transformar la economía, van a transformar la industria, pues no cabe la menor duda que la conectividad de la industria es importante, ¿no? Aquí hay varias tendencias en las cuales nosotros todavía no nos hemos decantado del todo, que consisten en que puedan convivir sistemas de infraestructuras, o si le queréis decir por simplificar, sistemas 5G operados por los operadores de telecomunicaciones convencionales, que conviven al mismo tiempo con sistemas localizados de uso industrial operados por la propia industria, ¿no? Un poco dentro de una fábrica, ¿no? O en ese tipo de sistemas. Esto en algún país europeo, especialmente en Alemania, pues digamos ellos pusieron en marcha en sus subastas, reservaron espectro para ese tipo de actividades. Aquí de momento no lo hemos hecho, lo cual no quiere decir que lo hayamos descartado, sino simplemente que tenemos que someterlo a revisión. Y sobre todo tenemos que someter a revisión una parte que es muy importante, y es cuáles serían las bandas de frecuencias adecuadas para el desarrollo de ese tipo de actividades, ¿no? Que eso es un poco lo que está ahora mismo en discusión también en el ámbito europeo, ¿no? Sabemos que Alemania por una parte se ha adelantado, ¿no? Pero poniendo unas, no es seguro o no es tan compartido que lo que se ha hecho allí sea lo que haya que hacer en términos de uso eficiente del espectro. Y entonces, bueno, yo creo que hay una discusión que se está abriendo, ¿no? en el marco de los grupos de gestión del espectro en la Unión Europea, para determinar un poco cuáles serían las mejores soluciones en ese caso. Muchas gracias, secretario de Estado. Seguimos en Net Tendencias. En 2021 habrá nuevas subastas de espectro radioeléctrico para el despliegue del 5G. El Gobierno, en los presupuestos generales del Estado, prevé ingresar 2.100 millones de euros por este concepto. Esta cantidad ha encendido las luces de alarma entre las operadoras, que temen que la subasta tenga un afán excesivamente recaudatorio, y han advertido que el dinero que se destine a la compra de espectro se detraerá necesariamente de las inversiones en despliegue. ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre ese tema? Su opinión también particular.
Bueno, yo no tengo opinión particular, solo tengo la opinión oficial. No, perdón. A ver, no, yo creo que en España, bueno, lo primero de todo es que esta misma semana también, por eso es que llevamos un tiempo trabajando y ahora eclosiona todo, ¿no? Pero esta misma semana también, por primera vez en la historia, vamos a sacar a consulta pública las condiciones de la licitación de la banda de 700 MHz, ¿no? Que esto no se había, sacar las condiciones a consulta pública no se había hecho nunca, y esta vez lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer esta misma semana. Si todo va bien, el miércoles de esta misma semana, si no hay ningún inconveniente de por medio, ¿no? Pero en todo caso lo vamos a hacer. Bueno, yo creo que cuando saquemos las condiciones de la licitación todo el mundo se tranquilizará bastante, porque yo en todo este tiempo llevo diciendo que los presupuestos del Estado pues hacen una estimación del gasto, una previsión del gasto y una estimación de los ingresos que se van a obtener. Entonces, la cifra que aparece en los presupuestos generales del Estado, que es la que ha levantado tantas alarmas, es la cifra que es una previsión de ingresos que se pueden obtener por esa subasta, y en la que, por cierto, se incluyen no solamente la subasta de la banda de 700 MHz, sino algún tema adicional menor, como son los pagos derivados de la subasta, anualizados de la subasta del 3,5 que se celebró en el 2018, que ahí hay unos pagos anualizados, imputan también como ingresos, y también los ingresos que se puedan obtener de la subasta de 20 MHz que vamos a realizar también en la banda de 3,5 GHz que se quedaron por ahí sin adjudicar en la subasta anterior del 2018. Luego, por lo tanto, eso es una suma de varias cosas. Pero en todo caso, insisto en que esto es una previsión de ingresos, no es el precio de salida de la subasta. Y luego, en España nunca hemos hecho subastas, entre comillas, con afán recaudatorio. La subasta es un mecanismo muy transparente de adjudicación de un bien, que es el dominio público radioeléctrico, en casos en los que hay una limitación y que no lo pueden utilizar todos, sino que hay una limitación en el número de empresas o entidades que puedan utilizarlo, y es un mecanismo muy transparente de otorgar, de adjudicar ese bien, que es un bien preciado y un bien público. Normalmente lo que ha sucedido en todas las subastas que hemos venido realizando es que realmente el precio que se paga por el espectro lo determinan los que pujan por ella. O sea, las subastas arrancan con un precio de salida y son los propios operadores los que en sus pujas van determinando cuál es el valor real que tiene finalmente para cada uno de ellos. Y eso es como han sido hasta ahora, y es como va a ser esta también. ¿Cuál va a ser el precio de salida en este caso? Lo verán el miércoles en la audiencia pública. No lo puedo adelantar. Pero le queda muy poquito tiempo de incertidumbre. Digamos que es por debajo de la cantidad que se ha dicho de los 2.100 millones. Participa sin en duda, sin duda. Sin duda. Bueno, ya nos ha dado una pista. Participa en Next Tendencias doña Marta Valenciaga, decana presidenta del Colegio Oficial de Telecomunicaciones. ¿Cómo está, doña Marta? ¿Qué tiene que decirnos o qué tiene que decir al secretario de Estado de Telecomunicaciones y de Infraestructuras Digitales? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos y, pues especialmente a los organizadores y a nuestro secretario de Estado, querido Roberto, porque desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación pues estamos muy agradecidos de que hayáis contado con nosotros para aportar en este encuentro una brevísima reflexión en torno al futuro de las telecomunicaciones en España durante los próximos años. Por lo que te hemos escuchado, lo cierto es que Roberto y su equipo ministerial van a tener, de hecho ya están teniendo, un trabajo ingente sobre la mesa, porque son muchos los cambios que se están produciendo. La agenda de futuro es compleja y hay numerosas tareas por acometer. Yo, como representante de los ingenieros de telecomunicación, decir que desde el colegio estamos plenamente alineados con esta hoja de ruta,
cuya clave de bóveda es la Agenda Digital 2025. Es una buenísima noticia los más de 4.300 millones, si no he echado mal la cuenta, de inversión previstos en los dos planes que el secretario de Estado ha comentado, el plan de conectividad y el plan de estrategia de impulso a la tecnología 5G que el Ministerio acaba de presentar, son desde nuestro punto de vista un aporte necesario para dibujar un nuevo país post-pandemia que, como hemos podido constatar, o es más digital y está mejor conectado o perderá su nivel de competitividad en el entorno europeo y mundial. Estoy convencida de que esas buenas noticias y el foco tan claro que se está poniendo de inversión van a saldar en positivo la cuenta de resultados de esta empresa, que es España, y va a engrosar en el balance el patrimonio neto de sus dueños, que no somos más que todos nosotros. Así que mi enhorabuena por adelantado por el esfuerzo que se está realizando de momento sobre el papel, estableciendo esa hoja de ruta, y que ahora viene lo peor, que es que habrá que ir encauzando de forma sensata. La subasta de espectro, de la cual se está hablando ahora mismo, prevista para principios de año para la expansión del 5G, y los proyectos piloto que habéis impulsado para ello en sus dos convocatorias y que además están siendo muy útiles para desplegar todo el potencial del 5G en diferentes sectores de actividad, son también capitales en este proceso, como veníais comentando. Como lo va a ser sin duda también la nueva Ley General de Telecomunicaciones, para eliminar las barreras administrativas y operativas a estos despliegues. Así que hay que aprovechar el nuevo marco regulatorio, creernos el potencial que tenemos por el trabajo previo realizado en infraestructuras de las clásicas de teleco o de transporte, como queramos llamarlas, aprovechar nuestra situación geográfica privilegiada, también lo comentó el secretario de Estado, para desplegar esas infraestructuras digitales, esos CPDs y cables de fibra para conexiones transfronterizas, y evangelizar al mercado para fomentar las inversiones y poder desarrollar la sociedad digital en España. Pero, ojo, que no perdamos de vista la incidencia que todo esto puede tener en el empleo. Consideramos nosotros fundamental la formación y capacitación de nuestros jóvenes y el reskilling también de gran parte de nuestros profesionales para poder acometer todos estos proyectos que se están poniendo encima de la mesa y eliminar la brecha digital. En España es cierto que contamos con un colectivo de profesionales de las telecomunicaciones muy bien preparado y que es el sustento de un ecosistema empresarial y académico de primer nivel en Europa, pero que tenemos que seguir fomentando y potenciando, creo que está clarísimo. La ingeniería es clave en España y es muy importante generar más y mejor empleo de calidad para el conjunto de todos los profesionales involucrados en esta nueva economía digital. Y en todo este proceso el secretario de Estado sabe bien que está y estará acompañado por nuestro colegio. Somos un agente clave en el sector porque tenemos una visión 360 grados sobre la realidad de las telecomunicaciones y porque está en nuestro espíritu sumar energías y esfuerzos a una transformación digital que, aunque ya estaba por llegar, se ha visto acelerada por esta crisis. Así que, querido Roberto, ahora más que nunca, con todos los retos que tenemos ya pues encima delante, ¿no? Encima de nuestras caras, seguiremos remando a vuestro lado. Así que muchas gracias y un saludo. Secretario de Estado, ¿quiere añadir algo? No, muchísimas gracias, Marta. Sí, yo sé que a ver, este es un ejercicio que es una gran oportunidad y al mismo tiempo es un gran reto, ¿no? Yo lo comentaba antes de que empezase la reunión, así un poco por debajo, ¿no? Que yo creo que o sea, viniendo de una tragedia como es el marco que supone la pandemia, ¿no? Con su parte de lo que ha deteriorado nuestras vidas y la tragedia que supone, al mismo tiempo es una gran oportunidad, porque de ninguna otra manera hubiesen sucedido dos cosas como las que han sucedido ahora, ¿no? en este momento, ¿no? Y que son consecuencia también de la pandemia. Las dos cosas son, por una parte, que ahora más que nunca la sociedad es plenamente consciente del valor de las redes, del valor de estar conectado, ¿no? Del valor de los servicios que pueden llegar a través de estar online, ¿no? Y eso es una cosa que es muy importante, porque antes nos lo decíamos todos, pero no éramos tan plenamente conscientes, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto muy, muy importante que ha traído la pandemia también. Igual que ha traído
otras formas de hacer las cosas, que no todas se van a quedar al 100%, pero que una parte muy importante de ellas sí que se va a quedar. El teletrabajo se va a quedar de alguna manera. Es verdad que hemos ido al teletrabajo pues, de una forma desordenada, voluntarista, utilizando los recursos propios, y aún así hemos sido capaces de salir adelante. O sea, en 3 semanas nos hemos puesto en marcha y en general la sociedad, ¿no? Bueno, y esto ha salido adelante. Pues una parte de eso se va a quedar, ¿no? Entonces, como decía, tenemos una pandemia, que es la tragedia, un cambio de usos en la sociedad, una concienciación general de lo importantes que son las redes para muchas de nuestras actividades, ¿no? y del papel real que juegan, y al mismo tiempo tenemos unos fondos de recuperación que de otro modo no hubiesen llegado, no estaríamos en este proceso. Y esos fondos de recuperación son tan grandes que tienen la capacidad real de transformar de verdad este país si somos capaces de aprovecharlos bien. Y este es el gran reto. El gran reto es, tenemos una oportunidad, tenemos un reto que es aprovechemos la oportunidad para transformar de una manera decisiva este país. Y el segundo mensaje que yo quería decir es que esto tenemos que hacerlo con ilusión, porque estamos ante una gran oportunidad de país, estamos ante la oportunidad de que seguramente, si lo hacemos bien, este país no va a ser reconocible dentro tan solo de 5 años, porque le habremos implicado tantos recursos y tanta energía que habremos hecho un cambio de verdad. Y la tercera cosa, que es la más importante, es que esto no lo puede hacer nadie solo. Esto es un reto de la sociedad, es un reto del sector privado, es un reto del sector público, porque tenemos que tocar muchas cosas, y eso es lo que define muy bien, yo creo, la estrategia España Digital 2025, el conjunto de elementos que de verdad hay que tocar si queremos tener ese efecto transformador. Tenemos los recursos, pero también tenemos la hoja de ruta y tenemos la ilusión de poder hacerlo. Y ahí, como comentaba Marta, esto es un ejercicio que tenemos que hacerlo entre todos, y además tenemos que hacerlo sin dejar a nadie atrás. Lo que tenemos que hacer es aprovechar para que todo el mundo esté conectado, para que las brechas desaparezcan, la brecha digital territorial, la brecha digital, la brecha de la alfabetización digital, que haya el mínimo de conocimientos básicos y de capacidades básicas como para poder desenvolverse en el mundo, en un espacio digital que ya está aquí, que no es que vaya a llegar el espacio digital, es que el espacio digital ya existe, y lo único que sucede es que evoluciona, y evoluciona rápidamente. De tal manera que yo de verdad sí que animo a todos a que afrontemos colectivamente este reto. Desde luego esta casa está abierta a hacerlo, no solo abierta, sino necesitada de esa colaboración con todos, ¿no? con el resto del sector público y, por supuestísimo, con el sector privado. Como comentaba antes Alicia, es que las redes las han construido el sector privado, complementadas por el sector público, pero las redes las ha construido el sector privado. El sector público lo ha hecho, ha sido un complemento de eso. Y entonces, ese mismo escenario es que necesitamos al sector privado para poder hacer esto. Nosotros lo que podemos hacer es, del sector público, fijar una hoja de ruta, establecer ayudas, proporcionar dinero que en una buena medida proveniente de los fondos europeos, y aprovecharlo lo más posible para hacer una transformación del país, una transformación tecnológica, una transformación digital, una transformación verde que va por otro camino, en otra ruta, y que sea sostenible por sí misma. Lo que tiene sentido es, con los fondos públicos démosle empujón para transformar, pero para hacer una transformación que sea sostenible por sí misma, ¿no? en el futuro. Entonces, como digo yo, mi mensaje es de ilusión, principalmente. Muchas gracias. Perdón, José Luis, que te... No, en absoluto. Julio Jambrina le pregunta si no cree usted que en la aplicación de los recursos enormes que se van a emplear, en buena parte fondos europeos, para la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones, debería tenerse preferencia por empresas y tecnologías europeas sobre las chinas, por ejemplo, incluso condicionar que los sistemas se fabriquen en la Unión Europea o en España, como se hizo en la construcción de los trenes del AVE.
Bueno, yo creo que nosotros nos movemos en un entorno de un sector muy competitivo, ¿no? Que ya tiene una gran tradición desde el año 97, 98, ¿no? De haberse movido en un entorno muy competitivo, de una industria muy abierta. Entonces yo creo que nuestra función aquí, o sea, yo creo que la función es preservar lo más posible el que los despliegues sean muy rápidos. O sea, yo creo que hay que considerar la importancia de la rapidez y de la rapidez y la eficacia en el despliegue justo en estos primeros años, ¿no? Porque realmente lo que estamos haciendo es poner a disposición del conjunto de la sociedad. Esto no es, o sea, yo no creo que podamos acometer las medidas desde un punto de vista solo de desarrollo del sector, que me parece que es muy importante que seamos capaces al mismo tiempo de desarrollar el sector y desarrollar el sector europeo y el sector nacional, por supuesto que sí, ¿no? Pero yo creo que tenemos que acometerlo desde el punto de vista no solo de desarrollo del sector, sino del impulso que va a dar al conjunto de sectores. Y justamente el caso de 5G quizás es el más paradigmático, en el sentido que es el más transformador o el que creemos que va a ser más transformador. Miguel Medina, en el chat de Teams, dice: yo sé que no es competencia de la Secretaría de Estado, pero me gustaría conocer la opinión del secretario sobre la consolidación del sector. Las compañías creen que el esfuerzo inversor requiere un sector más consolidado para rentabilizar las inversiones, mientras que las autoridades de la competencia nacionales y europeas parece que tienen una visión muy distinta. La pregunta es: ¿usted cree que va a haber concentraciones en el sector, fusiones, adquisiciones en España o en Europa? Me resulta muy difícil contestar a esa pregunta, porque esos son, digamos, como decía antes, en un sector tan abierto, ¿no? Y tan dinámico. Es un sector muy abierto y muy dinámico que además ha traído, a ver, déjame que lo diga de otra forma. Si yo comparo el sector en España o en Europa, mucho más, ¿no? Y lo comparo con el sector en Estados Unidos o el sector en China, por ejemplo, ¿no? Pues es evidente que aquí hay un número muchísimo más elevado de operadores, ¿no? Que digamos que esto es fruto de una regulación determinada y de una interpretación de la regulación determinada, que ha tenido como principal ventaja, yo creo, el proporcionar un amplio abanico a los clientes, a los usuarios, a los consumidores, un amplio abanico de una oferta digamos, muy extensa, muy diversa, etcétera, ¿no? Y eso ha sido el fruto de esa regulación. Si ese mercado, en el ámbito de las decisiones privadas, consideran que son demasiados o demasiados pocos y hay oportunidades o no hay oportunidades, sinceramente me parece que es un ámbito de decisión en el mundo privado, en el mundo de empresas en el que yo no voy a entrar, ¿no? A mí me parece que el mercado hasta ahora ha funcionado bien, pero bueno, es verdad que las cosas evolucionan. Ana Bujaldón, ya estamos en la recta final, presidenta de FEDEPE, dice: según un reciente estudio, las tecnologías de la información y telecomunicaciones han permitido que el 87% de las pymes, sobre todo en el sector de los servicios, haya podido seguir trabajando en remoto durante la pandemia. ¿Es, a su juicio, una solución en la que seguirán avanzando las pymes durante los próximos años, o es una solución puntual frente al coronavirus? ¿Qué apoyos tendrán las pymes para ser competitivas en el nuevo escenario que se plantea? Bueno, yo creo que claro, hasta ahora, hoy, hemos hablado en las líneas de desarrollo de la estrategia España Digital 2025, hemos hablado de las cosas que afectan de una manera más directa a esta Secretaría de Estado, ¿no? Como la conectividad, el 5G, no hemos hablado del plan audiovisual, que también afecta a esta Secretaría de Estado. Pero hay otro conjunto de medidas, hasta un total de 10 en la España Digital 2025, algunas de ellas muy directamente dedicadas a las pymes. Yo creo que las pymes van a sufrir un proceso de transformación, van a tener que enfrentar
un proceso de transformación digital muy, muy importante, y para eso está previsto un conjunto de planes y medidas de apoyo a la transformación digital de la pyme. Y a una transformación digital, yo diría que intensa, ¿no? En el sentido de que probablemente vaya a modificar en algunos casos los modelos de negocio, ¿no? Que no es solamente el que digitalizo lo que hago ahora, sino que va a suponer en algunos casos una transformación real del propio modelo de negocio. En esto yo creo que es muy difícil generalizar porque, y de hecho, digamos, en lo que se trabaja es en ser lo más particular posible, porque es muy difícil generalizar, porque pymes hay de muchísima naturaleza y porque cada pyme en un sector, el ámbito en el que tiene que hacer su transformación digital va a ser distinta, y porque tampoco es lo mismo una pyme de 200 empleados que una micropyme de 3 empleados. Entonces, la generalización es muy difícil. Pero lo que sí que les aseguro es que hay una parte muy sustancial de los fondos europeos dedicados a hacer una auténtica transformación digital de las pymes, que, como digo, tendrá que hacerse de una manera muy sectorializada, muy particularizada, con casos tipo muy concretos. La última pregunta la hace Jordi Llané. Dice, ¿en qué mes concreto tiene previsto el Gobierno presentar ante el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones? Pues no lo tenemos muy cerrado todavía. Como comentaba, hicimos la audiencia pública, hemos recibido más de 500 comentarios, ¿no? o aportaciones, ¿no? En este ámbito de la audiencia pública, que están analizándose, está terminándose ahora su análisis. Entonces, presentarlo en el Congreso de los Diputados, pues yo diría que en el segundo, a principios del segundo trimestre, probablemente del segundo trimestre del año que viene, segundo trimestre del 2021. Pero bueno, es difícil porque todavía, como digo, estamos terminando de analizar los comentarios que nos han llegado. Hemos llegado al final de un nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum en nuestra nueva plataforma Net Tendencias, que pretende ser un observatorio de las respuestas a los desafíos de la era post-COVID, la transformación digital, la revolución verde, el desarrollo del talento y la colaboración entre el sector público y el privado para la salida de la crisis. Todo ello en el ámbito y bajo el impulso del Plan de Reconstrucción y Resiliencia de la Unión Europea, Next Generation. Muchas gracias a don Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Gobierno de España, por compartir en Net Tendencias su análisis y sus pronósticos en cuanto a la transformación digital en la que ya está inmerso nuestro país y que recibirá el impulso de ese plan de recuperación. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Les emplazamos a los próximos eventos de Net Tendencias, que se celebrarán el día 12 de enero con don José Bogas, consejero delegado de Endesa, y el 19 de enero con doña Carma Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Muchas gracias, don Roberto, muchas gracias a las 3 personalidades del sector que han compartido su tiempo con nosotros. Salud y esperanza. Muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Muchas gracias.